esto os decía que en este concurso de preguntas y respuestas se hizo las preguntas de dónde descendían los pájaros y fallaron la respuesta, perdonadme, pero la respuesta que ellos habían preparado es que descendían de los dinosaurios. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que aunque muchos de los principios o puntos que establece la teoría de la evolución son mera teoría, o algunos de ellos son una hipótesis, pero ni siquiera llega a teoría, se dan por hecho ya como leyes naturales. Y tal vez la comunidad científica sabe que son teorías y sabe que algunos de sus planteamientos son hipótesis, pero cuando lo presenta en los colegios, en los institutos, lo presenta a la comunidad normal, a la gente, lo presenta como hechos dados, como hechos probados. Y de esta manera la teoría de la evolución se va convirtiendo cada vez más en algo que si tú lo contradices, estás loco. O sea, yo soy muy consciente, aún subiendo estos vídeos a YouTube, que hay gente que se va a reír, que va a poner en duda mi inteligencia, y muchas veces yo puedo tener la excusa de decir, bueno, yo vengo del campo de las letras, ¿no? Me gustaría que algunos de los que nos han criticado o nos retan se hubieran pasado 12 años en la universidad, así hubieran demostrado que al menos tienen cerebro, pero no hacen eso, simplemente lo que hacen es atacar y poner en duda la inteligencia de aquellos que creemos en la creación. Pero la realidad es que incluso científicos, biólogos, naturalistas, geólogos, científicos que ponen en duda la evolución, sufren realmente una persecución seria en el mundo académico. No les publican, no les presentan en estudios importantes, algunos pierden sus trabajos en universidades, porque ir en contra de lo que es la teoría de la evolución es como, por así decirlo, ir en contra del status quo y te la juegas. Y esto es bastante triste. Por eso creo que es necesario que desde nuestra perspectiva cristiana establezcamos principios que son vitales para que como creyentes defendamos la autoridad de la palabra de Dios. Soy consciente que eso es ir en contra de la corriente. Y me siento a veces como que si estamos creyendo en una batalla perdida, ¿verdad que sí? O sea, estamos diciendo cosas en el siglo XXI, estamos diciendo que creemos en un libro que se escribió hace cientos de años atrás y que ese libro es una autoridad para nuestra vida. Pues sí, lo estamos diciendo. Y lo estamos diciendo porque la otra alternativa es aún mucho más ingenua y mucho más insegura. Y como veremos hoy, la evolución en realidad es una creencia religiosa que consiste en sacar a Dios de la imagen, sacar a Dios del poder de la creación y establecer al hombre como el centro del universo. Y esto es básicamente la evolución que ha llevado a Hitler y al nazismo, pensando que hay una serie evolutiva mayor que otros, ¿verdad? La raza aria. Y la filosofía de hoy en día, que no hay ni bien ni mal, sino según la supervivencia del más fuerte, puedes hacer lo que te dé la gana, lo que te plazca. No hay Dios, no hay por lo tanto a quien dar cuenta de lo que haces, no hay ley, y el hombre en sí mismo es ley para sí mismo. Esto es la religión de la evolución. Pero vamos a decir dos cosas que son importantes y que me gustaría también marcar. Una de ellas son las preguntas teológicas que muchas veces se realizan, y me vais a entender. Si yo hago la pregunta, ¿con quién está casado el soltero? Es una pregunta ilógica, ¿verdad? Porque la misma definición de soltero indica que es una persona que no está casada. Así que si yo pregunto, ¿con quién está casado el soltero? Estoy haciendo una pregunta ilógica. Cuando me preguntan si Dios creó el universo, entonces, ¿quién creó a Dios? ¿Verdad? Esa es una pregunta muy típica. Y muy ilógica. Muy ilógica. Porque la misma definición de soltero indica que es una persona que no está casada. Pero la misma definición de Dios indica que Dios es por definición el creador del universo y de todo cuanto existe, sin un principio, sin una causa, sin un motivo para existir en sí mismo. Por lo tanto, es una pregunta ilógica.
Si no crees en Dios, ni tan siquiera te hagas la pregunta porque no crees en Dios. Pero si piensas que hay algo que es extraordinariamente mayor que el hombre y que todo cuanto existe tuvo que tener un principio, entonces no podemos definir o decir quién creó a Dios. Porque eso, como veremos, indica que Dios está fuera del tiempo, fuera del espacio. Voy a decirlo de otra manera. El universo requiere una causa, ¿verdad que sí? Todo cuanto existe. Porque tuvo un comienzo. Y si tuvo un comienzo, entonces algo tuvo que haberlo causado. Dios, por el contrario, no tiene un comienzo. Por lo tanto, no necesita un motivo para existir. Él existe. La teoría general de la relatividad de Einstein, que a veces la mencionamos y hemos estado hablando, muestra que el tiempo está atado a la materia y al espacio. Teoría de Einstein. Así que ese mismo tiempo tuvo que haber comenzado junto a la materia y al espacio en el principio del universo. Yo sé que esto es denso, pero tiempo, espacio y materia tuvo que haber empezado en el mismo instante. Es una pregunta que es metafísica. La ciencia no puede responder a esta pregunta. Como Dios es el creador del universo entero, Él es el creador del tiempo. Él es el creador del tiempo. Por consiguiente, Él no está limitado por las dimensiones del tiempo que Él creó. Si Dios es el creador del tiempo, Él no está limitado al tiempo, Dios es eterno. De modo que Él no tiene un comienzo en el tiempo. Y por consiguiente, Él no tiene ni necesita tener un motivo para existir. Esto que he dicho es sumamente importante. Dios está fuera del tiempo, fuera del espacio, Dios no es materia, así que no es una pregunta lógica decir quién creó a Dios, porque Él ha existido siempre. Es interesante, una vez hablando con un agnóstico sobre Dios y estas cosas, y le envié un reto. Le dije, está bien, si lo que yo creo y lo que tú crees, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un debate, y si tú traes a ese debate algunas personas que a lo mejor eran malas personas, ladrones, asesinos, borrachos, mujeriegos, si tú traes a esas personas que por haber creído al gnosticismo se han convertido en personas responsables, en padres de familia buenos, en trabajadores, en hombres de bien, yo traeré también personas que por haber creído al Evangelio se convirtieron en personas de bien, habiendo sido antes viles pecadores. Por supuesto, el agnóstico no tenía nadie que traer, porque no conozco a ninguna persona que, habiendo sido un borracho, un perdido, haya pasado de las tinieblas a la luz por haber abrazado el gnosticismo ateo, porque es una religión sin esperanza. Sin embargo, el cristianismo es una creencia que cambia vidas, que tiene poder. Y es necesario entender estos principios a la hora de presentar lo que vamos a presentar esta tarde, porque nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad, que tiene autoridad, que lo que dice la Biblia no es un cuento de hadas. Lo creemos. Ahora, no tenemos miedo a la pregunta que la ciencia presenta o plantea. No tenemos miedo. Y debemos distinguir, y esto también es un punto muy importante, existe la ciencia operacional y la ciencia histórica. La ciencia operacional es la que puede medir, pesar, puede tocar. La ciencia histórica es el problema, porque un científico no puede regresar en la historia para, con sus tubos de ensayo, intentar probar si lo que pasó en el pasado es cierto o es verdad o es mentira. El conflicto entre la ciencia y la religión ocurren en lo que respecta a la ciencia histórica, no en cuanto a la ciencia operacional. Newton, gran científico del pasado, creía en Dios. Kepler creía en Dios. Los grandes científicos incluso hoy en día creen en Dios, porque creen que la ciencia operacional puede ser una ayuda para el creyente.
La ciencia histórica es la negación predeterminada del hombre que no cree en Dios para intentar decir que en el pasado no hubo un Dios que interviniera en el mundo. Y por lo tanto, yace en la raíz de su alma que intenta negar a Dios. Por eso es que la ciencia histórica es una religión. Porque intenta con lo improbable mostrar que sea verdad. Y llega a ese punto que algunos historiadores le denominan la posverdad. Cuando la mentira se ha repetido tantísimas veces y ha sido abrazada por tantas personas que aún siendo mentira se convierte en realidad y en verdad. Y es el tiempo que el siglo XXI estamos viviendo, no solo en la ciencia, sino en muchos conceptos, incluso de moralidad, incluso en política, y lo estamos viendo aquí en España en estos días. En muchos aspectos de la sociedad del siglo XXI estamos viviendo en esa época de posverdad, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Volvamos a nuestra clase y voy a intentar cubrir ya esta última parte, la macroevolución, un pequeño repaso a lo que decíamos la última semana. Los evolucionistas enseñan que los pájaros descienden de los reptiles, y es interesante, ¿verdad? Porque eso implica que de una especie puedes pasar a otra especie, de un reptil puedes evolucionar a un mamífero, o de un mamífero puedes evolucionar a una ave. ¿Se pueden encontrar fósiles de pájaros y reptiles? Sí, pero ¿por qué no aparecen los fósiles intermedios? ¿Por qué no aparecen esas preciosas, valiosas y extraordinarias eslabones perdidos, cadenas de eslabones perdidos? ¿Por qué no aparecen? ¿Cuál es la pregunta? Tal vez porque nunca existieron. Macroevolución. Los evolucionistas enseñan que los pájaros descienden de los reptiles. Ahora, fijaros que en esos que veis ahí son dos fósiles, voy a usar la palabra prehistóricos. Veis ahí a uno que es un pájaro. ¿Existían los pájaros en el pasado? Sí. ¿Veis a uno que es un reptil? ¿Existían los reptiles? Sí. ¿Dónde está el fósil intermedio? Ah, encontraron uno. Creo que lo mencioné la semana pasada también. Encontraron uno, era un reptil con plumas. Hasta que se probó que había sido una falsificación. Nadie dijo nada. El eslabón perdido queda, por lo tanto, muy perdido. Macroevolución. Los pterodáctilos eran reptiles que volaban, pero eran reptiles. Hoy en día hay mamíferos que nadan. ¿Son mamíferos? Sí, viven en el mar, pero son mamíferos. Hoy en día tenemos los vampiro iba a decir yo ahora, los murciélagos, ¿verdad que sí? Bueno, tenemos esos casos de pterodáctilos, reptiles que volaban, pero no eran pájaros. No porque vuela es un pájaro, ¿verdad que no? Hay mosquitos tigre que vuelan y no son ni tigre ni pájaros, por más grande que los veamos. Ejemplo de macroevolución, el tecondontes, los pequeños reptiles que andaban a dos patas que dieron lugar a los reptiles gigantes llamados dinosaurio. La única evidencia presentada en cualquier libro de texto de biología es este cuadro que prueba científicamente que realmente los reptiles y dinosaurios se convirtieron en aves. Lo prueba porque es un cuadro inventado por alguien que era un buen dibujante. Esta es la evidencia científica. No estoy simplificando, lo sé. Pero la realidad es que esto es lo que los libros de texto presentan y que nos tenemos que creer. Y ningún libro de texto dice, esto pudiera haber sido, es una hipótesis, a lo mejor, quizás, tal vez. Lo presentan como una ley que pasó de esta manera. Y eso es ahí donde es denunciable la falta de verdad, la falta de sinceridad y honestidad científica al decir estas cosas. Al menos nosotros somos honestos. Creemos que un Dios poderoso existió y por lo tanto tenía todo el poder para crear todo cuanto existía. Podemos creer esto porque creemos en un Dios poderoso. Así que creemos lo que la Biblia dice. Esto nos falta de honestidad, a lo mejor es locura. Bueno, bendita nuestra locura en creer en un Dios poderoso. Dice la Biblia, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie.
Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1, 24 25. Génesis fue escrito mucho antes que Darwin, mucho antes que Lamarck, mucho antes que las escuelas no solo darwinianas, sino neodarwinianas, evolucionistas modernas. Y aún así utilizó dos palabras claves para los naturalistas y biólogos, la palabra género, la palabra especie. Y la Biblia determinó la diferenciación de géneros y la diferenciación de especies, y por lo tanto que no hay una mezcla evolutiva de diferentes especies convirtiéndose en otro tipo de especie. La macroevolución pintada de esta manera en los libros de texto. Lo que es gracioso es que el hombre de Cro-Magnon o el hombre de Neandertal que nosotros estudiamos hoy en día son bastante cuestionados, pero siguen utilizando los mismos dibujos que utilizaban años atrás. Justamente ayer estaba estudiando de un fósil que encontraron en una isla de las Filipinas, y este fósil era bastante interesante porque encontraron herramientas de sílex a su lado, bastante interesante, pero pasó algo extraordinario. Este fósil fue encontrado en el 2004. Pero en el año 1975, 3 ornitólogos que se desplazaron a una isla encontraron algunos de esta especie vivo. Interesante. Simios prehistóricos que estaban viviendo en nuestros días. Hay varios animales que se han considerado en peligro de extinción o extintos que ahora han encontrado. Algo pasa aquí, ¿verdad que sí? Bueno, macroevolución. Cuando oigas la palabra evolución en los libros seculares, típicamente se refiere a la macroevolución, la cual es mentira. La macroevolución es mentira. No es real. No ha sido probada por la ciencia de observación. Ha sido establecida por científicos que intentan borrar a Dios de la historia. Y que con esa pretensión rompen sus propias convicciones del método científico para entrar en hipótesis no probadas que terminan siendo leyes pronunciadas como tales, aunque nunca lo hayan sido. ¿Creemos en la microevolución? Por supuesto. La semana pasada presenté este cuadro y podéis ver esto muchísimo, sin duda alguna. Y como comentábamos, cuando Dios creó el perro, en su genética estaban todos los cambios posibles dentro de una microevolución dentro de esa especie. Cuando Dios creó el hombre, hubo una microevolución porque tenía todos los datos necesarios para los cambios genéticos dentro de esa especie. Por eso, y es una de las razones que podemos dar, que cuando los hijos de Adán y Eva se casaron entre sí, no hubieron problemas ni de factores RH, ni hubieron problemas genéticos, porque ellos tenían una riqueza genética extraordinaria. Nosotros sabemos que el hombre ha ido sintiéndose peor a lo largo de muchos años y habiendo más cambios genéticos, que los cambios genéticos en la misma especie, aún en microevoluciones, muchas veces son errores que traen más problemas que bendiciones. Así que es una definición que debemos hacer, pero viendo estas fotografías, poniendo el hombre y el mono al lado, uno del hombre y el otro del mono, diremos que el mono es muy mono y el hombre es muy hombre. La razón por la cual se enseña la evolución, ¿por qué entonces, si la evolución, la macroevolución, es mentira, no es cierta, ¿por qué se sigue enseñando? Como he dicho, hay varias razones. Nadie se atreve a enseñar lo contrario sin pagar las consecuencias, como he dicho antes. Sin dejar de ser publicados, sin dejar de enseñar, los sacan de las escuelas, les ponen denuncias, hay un montón de problemas, lo hemos vivido muchísimo en Estados Unidos y también aquí en España, donde la universidad está tan bien establecida que nadie se atreve a poner en duda estos axiomas. Pero mirad lo que dice la Biblia, aparte de esas razones sociales, hay más razones y el problema está en el corazón del hombre.
Dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El problema radica en el corazón del hombre, que habiendo negado a Dios, no le queda otra que buscar en la oscuridad algo que abrazar. Un conocido ateo dijo que los que creemos en Dios y creemos en la Biblia es que tenemos miedo a la oscuridad. Bueno, mi respuesta es que no tenemos miedo a la oscuridad, pero que ellos tienen miedo a la luz. Y ese es el problema. Los incrédulos tienen miedo a la luz porque la luz todo lo revela. Y una de las cosas que revela es el corazón perdido, engañoso del hombre. En Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios os entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No solamente el corazón del hombre está entenebrecido, llega un punto que Dios los entrega a ese estado espiritual de oscuridad. Y es lo que estamos viviendo. Es triste, muchísimo. Dios nos entregó una mente reprobada, una mente que no entiende. Para el hombre las cosas de Dios son locura. Para el hombre, Génesis 1 al capítulo 11 es una locura. El hombre no puede creerlo y no debemos asustarnos de ello. Pero aquellos que hemos creído en el poder de Dios, sabemos que Dios es poderoso para hacer mucho más que eso. ¿Cuáles son los peligros de la evolución y por qué como creyentes no podemos creer en la evolución, en la macroevolución? Punto número 1. Pretender desmentir lo que la Biblia enseña, Génesis 1 y 2. Una de las cosas que como creyentes yo no puedo aceptar la evolución es porque entonces estoy diciendo que lo que dice Génesis 1 y 2 es mentira. ¿Os das cuenta? Estoy simplificándolo mucho. Pero eso es un grave problema. Algunos, para no llegar a decir eso, dicen, es que bueno, Dios habló a ese tiempo y a esa generación, Mesopotamia, gente que no tenía el conocimiento científico, le habló con palabras que pudiera entender. Está bien, si eres creyente y razonas de esta manera, déjame decirte esto. ¿Es Dios el autor de la Biblia? Sí, ¿verdad? Ahí estaríamos de acuerdo. ¿Puede Dios decir lo que Él quiere decir como lo quiere decir? Sí. ¿Tenía Dios necesidad de decir lo que dijo? ¿O lo podría haber dicho de otra manera? ¿Entendés la pregunta? Porque si Dios no tenía necesidad de decir que Él creó el mundo en 6 días, no lo hubiera dicho. No lo hubiera dicho. Hubiera sido algo así, tal vez, no sé, no soy nadie para decir lo que Dios podría haber dicho, pero Dios podría simplemente haber dicho, yo creé, y no haber entrado en detalles. Durante un tiempo yo hice todo cuanto existe, y no haber entrado en detalles. Pero en el momento en que Dios, que inspiró la Biblia a través del poder de su Santo Espíritu, dándonos una revelación, dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fue el día primero. En el momento en que Dios utiliza esas palabras para comunicar verdad, esas palabras comunican verdad. ¿Os das cuenta? Por eso no podemos poner en duda Génesis 1 al 2. Porque Dios escogió esas palabras, escogió esos términos. No importa si el hombre entiende o no entiende, Dios podía haber escogido cualquier otra cosa, pero escogió esos términos para revelar una cosa que el hombre nunca hubiera sabido si no hubiera sido a través de esa revelación. Creer en la evolución es desmentir la existencia de Dios. Creer que todo cuanto existe es pura casualidad, no solamente es atacar la Biblia en su misma esencia, es atacar la misma existencia de Dios, y eso le llamamos en religión el materialismo dialéctico o en filosofía. Es que solamente existe lo que yo puedo tocar, la materia, eso sí existe, lo demás no. La evolución, por lo tanto, se enseña como ciencia, pero en realidad es una religión.
Es mucho más que simplemente unos axiomas matemáticos o unos principios biológicos. Es una religión que intenta apartar a Dios de la historia, malogra la verdadera ciencia, porque hace ver como comprobadas las cosas que no lo son. Y eso también debe ser dicho. Un científico que intenta estudiar o utilizar la ciencia histórica va en contra de lo que él mismo ha aprendido como investigador. Porque el científico puede medir, puede pesar, puede palpar, puede comprobar a través de experimentos la realidad. Pero no puede hipotezar lo que pudo haber pasado cuando él no estaba ahí y cuando no sabemos tan siquiera cómo eran las cosas en el pasado. Tenemos también que hipotetizar que el mundo antiguo era exactamente como el de hoy. La misma cantidad de oxígeno, la misma cantidad de carbono. ¿Quién sabe todas estas cosas? Bueno, parece que los científicos lo saben. Peligros de la evolución. Está basada en el materialismo donde el hombre no necesita a Dios. El niño y joven que crece siendo enseñado estos errores podría crecer creyendo que la Biblia o es mentira, o contiene errores, o no es más que un cuento. Y hermanos, aquí es donde viene el peligro hacia nosotros también como creyentes. Que nuestros niños vienen a la iglesia y les enseñamos las historias de la Biblia, pero ellos van al colegio a aprender la ciencia. Hemos dejado que el mundo tome el mundo académico, la responsabilidad académica para enseñar. Y la iglesia ha sido puesta en un campo de mitología, por así decirlo. ¿Os dais cuenta el peligro? Tenemos que recuperar como creyentes la verdadera ciencia. Ojalá Dios entre nosotros levante biólogos o neurólogos o médicos o educadores que puedan filtrar todas esas mentiras de la evolución y defender las verdades científicas. Porque si no, nuestras generaciones van a crecer como está pasando hoy en día, pensando que la Biblia contiene errores. Y en esta manera la autoridad de la palabra de Dios queda menospreciada. La evolución es un sistema de creencias religiosas y se tiene que aceptar por fe. Yo creo realmente que muchas personas que creen en la evolución lo creen por fe. No tienen absolutamente ninguna prueba de nada, pero tienen que creer que como Dios no existe, algo tuvo que pasar para que todo lo que exista, existiera. Y así establecen a Darwin, Santo Darwin. Líbranos de la Biblia, líbranos de los creyentes que atormentan con ese maldito creacionismo. Está en portugués, pero me hizo mucha gracia ver esto. Bueno, peligros de la evolución, Salmo 2 y 3. Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para satear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos de nuestra fe están siendo bombardeados. Mencionaba al principio de esta presentación, 2 de Pedro 3, 3 al 7, voy a leerlo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Os habéis dado cuenta de esa frase? Esa frase es importante. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el diluvio universal. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¡Wow! Es por eso que los evolucionistas no pueden creer en la autoridad de la Biblia. Porque si creyeran en la autoridad de la Biblia, tendrían que creer en este versículo y tendrían que dar cuenta a Dios por lo que enseñan.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, nos muestra esa seguridad. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso incluye Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Es Escritura. Y como veremos en otros estudios, aún el mismo Señor Jesucristo certificó que Dios creó al hombre. Y el séptimo día descansó. ¿Así que es importante este tema? Sí. Voy a terminar ahora aquí con este pequeño repaso. Es importante porque nos muestra, según la Biblia, cómo surgió todo, nos muestra que revela la creación, nos muestra por qué Dios creó todas las cosas. Nos muestra un Dios que es poderoso, un Dios que es capaz de hacer todo cuanto existe, que no tiene principio de día ni fin de ellos, que creó al hombre y que por lo tanto, como creador, tiene derecho de pedir cuentas al hombre, y que un día el hombre deberá estar ante ese Dios todopoderoso. La evolución es una religión que te lleva a las tinieblas, porque le tiene miedo a la luz. Pero el cristianismo, siendo una religión, te lleva a una luz que alumbra el conocimiento, y alumbra en la verdad, para que conozcamos al único Dios verdadero, nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, quieras tú tomar esto.